Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 22 de Primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Os acordáis que David estaba en una encrucijada terrible? David había huido de Gabaá, de la capital, con el rey que quería matarle por todos los medios posibles, de cualquier forma, quería que David estuviera muerto. Había ido a la tierra de los filisteos, porque en Israel era enemigo público número 1, y allí, enseguida que le habían reconocido y le habían visto, claro, con la espada del filisteo Goliat, había tenido que fingir su locura para que saliera y no... para que el rey le dejara salir y no sufriera ningún daño. Así que ahora, ¿dónde vas a ir, David? No puedes estar en tu tierra, no puedes estar fuera, te quieren muerto en todas partes. No es que estés en una encrucijada de que no sabes qué camino tomar, es que estás en una encrucijada de que no puedes tomar ningún camino, porque todos los caminos llevan a tu muerte. Así que, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a leer capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dice así: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. De allí fue David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con nosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó, pues, con el rey de Moab, y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Arec. Entonces oyó David que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos los siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: oídme ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos comandantes de miles y comandantes de cientos? Porque todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí, para que me tienda una emboscada como sucede hoy. Entonces respondió Doeg edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él, y le dio provisiones, y le dio la espada de Goliat, el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y este respondió: he aquí, mi señor. Le dijo Saúl: ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado por él a Dios, para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? Respondió Ahimelech al rey y le dijo: ¿quién de entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia y que se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe del rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque ellos sabían que estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto hombres como mujeres, tanto niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada, bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando Doeg edomita estaba allí, de que seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Vamos a orar.
Señor, te ruego que tú nos ayudes en esta mañana a poder comprender un poco más de tu palabra, a poder interiorizar, a poder aplicar más de tu palabra. Ayúdanos a tomar buenas decisiones en el día de hoy. Ayúdanos a saber cómo corregir nuestra conducta y lo que nosotros hacemos y cómo vivimos en base a tu palabra y que pues tú nos transformes por medio del poder de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues David huyó, como decíamos... Uy, ¿le he dado al revés? David huyó de Gat. Vale, le estoy dando al revés. Ahí. David huyó de Gat. Este es el mapa que vimos el otro día, ¿verdad? En Gabaa ya había quedado con su amigo Jonatán, luego estuvo en Nob y de allí fue a Gat, ¿verdad? La ciudad de los filisteos. Allí fue donde tuvo que salir, utilizó esta treta de fingir su propia locura y salió y se refugió en el único sitio donde pudo refugiarse, es en las montañas, en una cueva, fuera del alcance, fuera de los espías de Saúl. Así que fue aquí a la cueva de Adulam, más o menos a unos 15 kilómetros al este de Gat, como veis ahí, y allí se fue y se metió en una cueva. Pero de alguna manera esto es algo que se supo. ¿Por qué? Él entró al territorio de Judá, la cueva de Adulam ya está dentro del territorio de la tribu de Judá, y su propia familia es de la tribu de Judá, ¿verdad? De Belén, en Judá. Entonces, de alguna manera, quizá David mandó avisarlos o alguna cosa, pero sus padres, su familia, se enteraron de que David estaba ahí. Y era de vital importancia que la familia de David se pusiera a salvo. ¿Por qué? Porque en este momento, tal y como estaba la situación, los padres de David, los hermanos de David, se habían convertido en un objetivo para Saúl. Imaginaos que Saúl hubiera capturado a los padres de David, o a sus hermanos, y le hubiera dicho a David, si no te entregas tú, voy a matar a toda tu familia. La cosa se pondría bastante fea, ¿verdad? Ya no podría sencillamente huir, como estaba haciendo hasta ahora. Así que la familia de David fue a juntarse con él ahí a la cueva de Adulam, pero no fueron solos. Parece que la voz se corrió como la pólvora. Porque fueron otro grupo de personas. De hecho, un grupo enorme de personas. Nos habla de gente en el versículo 2, dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado. Gente que de alguna manera no podía encajar en la sociedad. Gente que tenía muchísimas deudas de tal manera que o bien se vendía como esclavo, o bien salía y desaparecía del mapa. Esa gente se unió a David. Gente que, parias de la sociedad, que habían sido rechazados, quizá que huían de la justicia o alguna cosa por el estilo, no tenían dónde ir. Escogieron a David como su líder y allá fueron a la cueva de Adulam. Pero también gente que no quería encajar en la sociedad. Habla aquí de quien estaba descontento, que se unió a David. Literalmente significa este descontento, amargados del alma. Yo creo que era gente que estaba viendo la situación que estaba, el color que estaba tomando el reinado, el gobierno bajo Saúl, y estaba diciendo, yo no quiero participar en esto. Yo no quiero estar bajo el gobierno de este auténtico tirano, de este ególatra, que está por todas las maneras buscando a ver quién tiene la más mínima intención o la más mínima posibilidad, o en su mente se le cruza que va a ir a por él para quitarle del trono y va a matarlo. Es que esto es una situación de completa indefensión, no podemos hacer nada, yo no quiero participar de este gobierno. Así que había gente que salía de la sociedad porque no quería saber nada de este Saúl, y escogieron a David como su líder. Vieron en David a alguien a quien seguir. Vieron en David a alguien que los podría proteger. Vieron en David a alguien que de alguna manera podría en un futuro vengar la situación, la afrenta que quizás se les había hecho por parte de Saúl o por parte de alguno de sus hombres. Así que un grupo habla de 400 hombres. Aquí solo cuenta a los hombres. Si aparte había familias, como había la familia de David, pues fácilmente estamos hablando de más de 1000 personas que llegaron y se metieron a una cueva. No sé cómo es la cueva de grande, pero es muy difícil meter ya solo a 400 hombres en una cueva. Así que David, supongo que en el momento en el que empezaba a llegar tanta gente, en el momento en el que David estaba recibiendo a gente parias de la sociedad, expatriados como David, David pensó, tenemos que buscar otra solución.
Aquí en esta cueva no nos podemos quedar, esto cantaría muchísimo, y más si todo el mundo sabe que estamos aquí, pues más lo va a saber el rey con todos sus espías, y va a mandar a sus ejércitos. Recordad que hubo una ocasión, por ejemplo, en la que Saúl reunió 300.000 efectivos, 300.000 soldados. Imaginaos que pueden hacer allí 400 hombres metidos en una cueva, contra un ejército de 300.000, absolutamente nada, sería como una ratonera, y los acribillarían. Entonces, David decide que iba a salir de allí, tendría que buscar otro lugar donde guarecerse, donde esconderse. Así que ¿a dónde fue David? Pues David fue al territorio de Moab, al otro lado del Jordán. Y allí fue a un lugar que dice que se llama Mizpa. No sabemos exactamente dónde estaba este lugar, quizá alguna pista está en el mismo nombre de Mizpa. Mizpa significa fortaleza, lugar fuerte, ¿vale? Y también habla de que David habló con el rey. Entonces no sabemos si quizás fuera un lugar en el que un refugio, una fortaleza refugio que tenían los moabitas, o quizá era la fortaleza donde vivía el rey, o estaba al menos en ese momento. El caso es que fue allí David, pidió permiso al rey de Moab para que se pudiera quedar él, para que se pudiera refugiar, y su propia familia también. Y el rey de Moab dijo, sí, que se quede la familia, yo voy a cuidar de ellos, podéis estar aquí protegidos, guarecidos y a salvo de Saúl. ¿Por qué los moabitas sí le dejaban y los filisteos no? ¿Cuál era la diferencia? Pues yo creo que, por una parte, ya había quedado claro para todo el mundo que David era enemigo, más bien, que Saúl era enemigo de David, que Saúl odiaba a muerte a David. Y había una costumbre que en un sentido nos llega a nosotros. Había una costumbre en estos pueblos orientales, y es que yo estoy en la obligación de prestar auxilio y proteger y ayudar a los enemigos de mis adversarios. Algo así como lo que decimos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Pues esto era una tradición que existía, así que esta es una de las razones en las que ahora David, que se había erigido como dentro del reino de Israel como el principal enemigo a Saúl, pues los moabitas querían ayudar a David para que David llegara a derrocar a Saúl, pudiera ser rey, y ahora sí contaran con un enemigo que era amigo de los moabitas, ¿entendéis? Entonces era una jugada estratégica en este sentido. Pero también había otra razón, y es que, ¿recordáis quién era la bisabuela de David? Allí David fue con su padre Isaí. Isaí, su abuela, era Ruth, moabita. El mismo David era de sangre moabita. Él venía, sus parientes eran moabitas. Así que es en un sentido como cuando, por ejemplo, vienen gente que viene de Cuba o de Venezuela aquí a España, porque su abuelo, es que mi abuelo era español, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Pues que si pueden demostrar que su abuelo era español, se les da la nacionalidad. Pues es lo mismo, es honrar el linaje de donde viene una persona. Se considera por la sangre que viene de Moab, así que se considera a David moabita y se le protege y se le cuida como tal. Así que qué bien están, ¿no? ¡Qué maravilla! Han encontrado el lugar, decíamos que David no tenía dónde ir. Pues ya lo han encontrado. Están allí en una fortaleza, están a salvo, bajo la custodia, bajo el cuidado y la protección del rey de Moab. Allí puede estar su familia, allí pueden estar los apátridas de David, y pues ya está. Pues abramos una botella de champán y a estar aquí a gusto, ¿no? Pues no. Porque había por allí un señor, un aguafiestas, llamado Gad. Habla aquí del profeta Gad. Versículo 5. Este hombre, pues ya estaba en el grupo de David, así que por alguna razón este era uno de los que o bien no podía encajar en la sociedad, o bien no quería encajar en la sociedad. De estos que habían salido de la sociedad y se habían unido a David como su líder. Pero Gad era alguien que aún le queda mucho camino por recorrer con David. Este es otro de estos que vamos a recordar el nombre, vamos a recordar quién es, porque no será lo último que hace, ni mucho menos. Aún tiene un papel muy grande que jugar. Gad era un buen amigo de David. Gad conocía muy bien a David. De hecho, por ejemplo, Gad es alguien que le dice a David las verdades incómodas. Esas verdades que tienes que tener mucha cercanía, mucha intimidad con alguien para poder decirle.
Gad es alguien que conoce, por ejemplo, lo suficientemente a David como para crear un registro de los hechos de la vida de David, como vemos, por ejemplo, en Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Pues este Gad, que es un profeta del Señor, va donde David y le dice: no te quedes en el refugio. Gad, hombre, por favor. Vete y entra en la tierra de Judá. ¿En serio? Con lo bien que estábamos aquí. ¿Y ahora qué quieres de mí? Gad le dice: no te quedes en Moab. Dios no te permite que te quedes en Moab. De hecho, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 26, específicamente, Dios prohíbe a los israelitas que hagan tratos con Moab. Hay varias razones, no me voy a meter ahora aquí, por qué razones Dios no quiere que los israelitas tengan tratos con Moab. Hay razones para ello. Pero Gad simplemente le dice la voluntad de Dios a David: aquí no te quedes, tú te vuelves a Israel. Pues a ver qué hacemos. Qué mal, ¿no? Qué manera de dar una orden que tan mal venía a David, tan difícil de cumplir, con lo bien que estaban allí en Moab. Pues ¿sabes qué hace David? David obedece. David obedece a Saúl, sencillamente. A Gad, perdón. David le obedece y se vuelve, y aquí justo al lado de la cueva de Adoram, muy cerca, un bosque en medio de las montañas, el bosque de Aret. Allí van y allí se establecen David y sus al menos 400, los que han sido expulsados de la sociedad. Allí van con David, se establecen allí en este, por decirlo de alguna manera, esta fortaleza de árboles que pueden hacer para poder esconderse, que puedan estar medianamente a salvo y escondidos de los espías de Saúl. Y en este momento cambia la escena completamente y nos encontramos con Saúl. Saúl, que está en la cima de su poder. Le vemos que está sentado en un tamarisco, está en Gibeá y está en un tamarisco debajo. Esto es una imagen que enseguida viene a la mente porque esto era algo que era muy normal en los tiempos de los jueces, que se sentaran debajo de este árbol para juzgar a la gente. Y allí está él, en el sitio en el que está como un juez, con la lanza en la mano, como viene siendo costumbre en Saúl, para que ninguno se pasara de la raya, enseguida se la lanza. Y rodeado de sus lugartenientes, de sus comandantes. Saúl como el líder del ejército, como el juez de Israel, como el rey absoluto. Y allí está rodeado de sus hombres. Y les dice: oídme ahora, versículo 7, hijos de Benjamín, ¿os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os hará a todos comandantes de miles y comandantes de cientos? Recordéis que estaba rodeado de sus comandantes, ¿verdad? La crème del reino. ¿Cómo les llama Saúl? Hijos de Benjamín. ¡Ja! O sea que allí está Saúl con los más poderosos del reino y los llama hijos de Benjamín, que Benjamín es la tribu más pequeña de Israel. ¿Qué es lo que había hecho Saúl? Se llama dedocracia. No había puesto a los más competentes para el cargo. Había puesto a su cuñado, a su primo, al amigo de su tío, pues quizá cualquier parecido con la realidad actual en España no es más que coincidencia, ¿verdad? Bueno, pero esto es lo que estaba ocurriendo. Y además, cuando Saúl parece ser que en este momento se acababa de enterar de que David había vuelto y estaba otra vez en Israel y estaba en un bosque. Y entonces Saúl está echándole la bronca a sus comandantes y está intentando apelar, por un lado, a su sentimiento de lealtad. Vosotros sois hijos de Benjamín, vosotros sois mi familia, sois sangre de mi sangre, sois de los míos. Pero además estaba apelando a su avaricia. Le dice: ¿acaso David os va a poner en la posición que tenéis ahora? Vosotros, con todo el poder y todo el dinero y todos los hombres que tenéis, me lo debéis todo a mí. Si viene otro rey, mucho menos ese hijo de Isaí, el hijo del cochiquero de Belén,
Si viene Él, no os va a dar nada. Vosotros sin mí no tenéis nada. Vosotros sin mí no valéis nada. Así que, ¿cómo es así que, teniendo esta situación, no me habéis avisado de dónde está el hijo de Isaí? ¿Cómo es así que teniendo este enemigo tan escurridizo que ni Saúl en la cima de su poder es capaz de acabar con él, siempre se le escapa entre los dedos? ¿Cómo es así que no estáis haciendo más para matar a David? ¿Cómo es así que en medio de esta conspiración que estáis generando en mi contra, para que escape el hijo de Isaí, para que termine acabando conmigo para vuestra propia ruina, está incluso como líder de esta conspiración mi propio hijo, Jonatán, que ha hecho un pacto con ese hijo de Isaí para acabar conmigo y para robarme el trono? De hecho, ahora mismo David está formando un ejército y lo tiene en el bosque para poder atacarme en cuanto tenga la más mínima ocasión. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Y en este momento, supongo, se produce un silencio incómodo entre sus hombres. Y, pues, el análisis de la situación que estaba haciendo Saúl, y creo que esto era evidente para todos los que estaban allí, al menos para casi todos, es absolutamente difuso, es falso. Esa no era la situación que estaba. David estaba huyendo por su vida. La gente que estaba con David es gente que no tenía dónde ir. No están tramando ningún ataque. Sencillamente es que no saben si van a vivir el día siguiente. Están huyendo de Saúl. Pero este silencio incómodo fue roto por alguien que ya nos suena. Doeg. ¿Os acordáis? Doeg edomita, el que había visto a David en Nob cuando estaba allí en el tabernáculo. Y entonces Doeg le dice, mira, rey, la conspiración de la que estás hablando no solamente es absolutamente cierta, sino que además es mucho más profunda de lo que tú te piensas. Hay una ciudad que se llama Nob, que es donde está el tabernáculo, ¿verdad? Bien, pues que sepas que en esa ciudad, del más pequeño al más mayor, todos están metidos en esta conspiración. Encabezados por el sacerdote Ahimelech, el líder de la casa de Ahitob, los que están llevando el tabernáculo. Él ha dado refugio al sedicioso David. Él le ha dado de comer a David. Él ha armado a David. Por medio de él, David ha consultado a Dios para que te derroque. La misma espada del gran filisteo está en las manos de David para que te corte la cabeza con esa espada, igual que hizo con el gigante Goliat. Y pues Saúl, sus ojos se estaban empezando ya a inyectar en sangre. Ya la vena se le estaba hinchando más de la cuenta. Que traigan ahora mismo, del primero al último, a todos los sacerdotes de la familia de Ahimelech. Así que fueron los guardias y trajeron allí 85 sacerdotes. Y entonces se inició un juicio en el que Saúl sería el fiscal, pero también sería el juez. Y Ahimelech sería el defensor. Le dice Saúl, ¿por qué, versículo 13, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí? Dándole pan y una espada, has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como me sucede hoy. Yo dejé a David, que había huido, no tenía nada, no tenía dónde caerse muerto, no tenía armas, no tenía comida, estaba con la moral por los suelos, no tenía nada, no constituía un peligro. Y tú le has hecho que consulte a Dios, tú le has dado moral, tú le has dado consejo espiritual, tú le has dado comida, tú le has armado, tú has preparado esta sedición en mi contra y ahora mismo están ahí emboscados en el bosque, preparados para cortarme a mí la cabeza. Y Ahimelech estaba, que no se lo podía creer, estaba estupefacto. ¿Pero qué dices, Saúl? ¿Pero qué estás diciendo? Lo primero habla acerca de David. Tú me dices que yo estoy ayudando a David. ¿Pero quién es como David? David es, fíjate lo que dice acerca de David. Versículo 14. David es tu siervo, Saúl. De hecho, tu siervo más leal de entre todos los siervos que tienes. David es tu yerno.
Es de tu propia casa, de tu propia familia. David es el capitán de la guardia tu guardaespaldas, el jefe de tu guardaespaldas, el mayor encargado de tu propia seguridad. Es David. David es, dice, muy respetado en tu casa. ¿Desde cuándo ayudar a este es ir en contra de ti? Por favor, Saúl. Pero es que más aún, dice el versículo 15, ¿acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? ¿Es que esto que he hecho ahora por David es la primera vez que lo hago? ¿Tú sabes cuál es mi trabajo, Saúl? ¿Tú sabes que mi trabajo es consultar a Dios en nombre de otras personas? ¿Tú sabes que mi trabajo es ayudar a las personas que lo necesitan? ¿Cuánto más ayudar al mejor de los siervos del rey, a la persona más leal, al más amado de todo Israel, a la persona que incluso custodia tu propia vida? ¿Tú te crees que eso que he hecho puede incluirse en cualquier tipo de conspiración? Yo no sé si hay alguna conspiración en tu contra, no lo sé, pero desde luego yo no estoy involucrado en ella, ni yo ni nadie de mi familia. Por favor, Saúl. Y Saúl dijo, se acabó el juicio, no se hable más. Voy a dictar sentencia y tú y todos los tuyos sois culpables de ir en contra del rey, alta traición, y vais a morir. ¡Guardias! ¡Matad a los sacerdotes del Señor! Y todos los guardias, yo supongo que darían un paso atrás. Esto ya está pasando de castaño oscuro. Pero ¿cómo nos manda que mate a los sacerdotes del Señor? ¿Habrá un crimen más atroz que este? Matar a sangre fría a unos sacerdotes desarmados, porque no había ninguna razón para matarlos. Los guardias conocían perfectamente a David. De hecho, una y otra vez se nos ha dicho que toda la corte del rey Saúl amaban a David, que le amaban, que él era el más leal, que era el más válido, que era el más espiritual, era lo mejor que había en todo Israel. Pero ¿cómo ayudar a David puede constituir un delito de muerte? ¡Por favor! Además, en Israel, la monarquía no era como en el resto de las naciones alrededor, no era una monarquía absoluta. Estaba la ley de Dios, y el rey estaba bajo la autoridad de Dios, constituida por su ley, por la palabra de Dios. Así que en el momento en el que el rey estaba dando órdenes que no formaban parte de la voluntad de Dios, no debían acatarlas los subordinados. Así que los guardias dijeron, no, lo siento, rey, no voy a acatar esta ley. Así que en este momento Saúl desató a su perro de presa. Le dijo, Doeg, desenvaina la espada y mata a todos estos sacerdotes que hay aquí. Y allí el obediente perro de Saúl, Doeg, sacó la espada y uno por uno degolló a todos y cada uno de los sacerdotes que había allí. No sabemos si a todos menos uno aquí, o si el que escapó después de Nob en la matanza del pueblo, pero uno de los crímenes más atroces que pueda haber se cometió allí, en ese momento. Efectivamente, ahora sí quedaba claro, los israelitas tenían un rey como las otras naciones. Pero la cosa no terminó aquí. Saúl dijo, Doeg, cógete a los hombres, vete a Nob, al corazón mismo del lugar donde se ha instigado esta conspiración en mi contra. Y allí, del primero al último, desde el niño recién nacido hasta el más anciano, quiero que los mates a absolutamente todos. Mujeres, niños, ancianos, hombres, a todos. Incluso por si se les ocurre conspirar contra mí, quiero que mates a las ovejas, a las vacas y a los burros. Y toda esta ciudad quedó masacrada y se convirtió en un reguero, en un campo de sangre. Providencialmente hubo alguien que logró escapar a esta escabechina. Un hijo de Ahimelech, Abiatar se llamaba. Abiatar pudo escapar de Nob, allí está Nob. Pudo escapar y llegar hasta aquí, hasta el bosque de Aret, que es donde estaba David, con sus hombres, y allí se presentó delante de David, le contó lo que había pasado y David estaba horrorizado. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, por favor, lo que ha ocurrido! ¡Qué tragedia más grande! ¡Qué horror! Incluso David
se culpó a sí mismo. Y él decía, yo sabía que esto iba a ocurrir. En el momento en el que yo vi que estaba allí Doeg el edomita y que me pilló que estaba allí consultando a Dios en Nob, en ese momento yo supe que esto iba a ocurrir. ¿Cómo he dejado que esto ocurra? Fijaos que David estaba echando la culpa sobre él. Que él no tenía culpa de esto que había ocurrido. Él no había ordenado esta matanza ni nada por el estilo. Pero David no solamente se lamentó por lo que había ocurrido, él hizo lo que pudo hacer. Él ya no podía resucitar a los muertos, ya no podía salvar a Nob, pero sí podía salvar a Abiatar. Y él le dijo a Abiatar, el rey te busca para matarte. Estás en buena compañía. El rey me busca para matarme a mí también. Así que ven conmigo, yo te voy a proteger con mi vida. Y a partir de ahora seremos compañeros en este exilio forzoso dentro de nuestra propia tierra, al que nos ha forzado Saúl. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Pues creo que para empezar podemos mirar el razonamiento que usó Saúl. Viendo un poco lo que hemos visto, ¿diríais que el análisis de la realidad que estaba haciendo Saúl estaba bien hecho? ¿Era lógico lo que estaba pensando Saúl? Saúl estaba teniendo un razonamiento absolutamente visceral. Estaba confundiendo sus peores miedos con la realidad. Y sabes, esto es algo que tú y yo podemos hacer y que de hecho hacemos. Quizá la cosa nos llega tan lejos porque Saúl ya hemos visto que tenía influencias espirituales negativas en este sentido, y que Saúl tenía una cota de poder y una egolatría pues a grado sumo, pero esto es algo que nosotros podemos hacer muchas veces, el estar viendo el mundo de la manera en la que yo temo que sea, o de la manera en la que a mí me gustaría que sea, confundir nuestros deseos o confundir nuestros miedos con la realidad. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando me enfado, cuando estallo, no pienso con claridad. El razonamiento, mi análisis de lo que está ocurriendo es absolutamente falso. En este momento puedo decir cosas que no son, puedo herir a mi mujer diciéndole cosas que no debería decir, de la manera que no debería decir, y por razones que no son correctas. En este momento puedo tomar decisiones terribles. Nunca, nunca, nunca tomes una decisión en caliente. Nunca dejes que tus vísceras interfieran con tu razonamiento. He dicho muchas veces, se espera de un creyente que piense mucho y que piense bien. Eso es lo que debemos hacer. Una cosa que se nos enseña, esta idea un poco Disney, es sigue tu corazón, ¿verdad? Porque tu corazón... ¡No sigas tu corazón, por favor! ¡No lo sigas! ¡No sigas tu corazón! Es que tu corazón te lleva directo al despeñadero de cabeza. No sigas a tu corazón. Debemos pensar, Dios nos ha dado el razonamiento, pero no debemos pensar de cualquier manera. Nuestra mente debemos alimentarla de la palabra de Dios. Debemos saber cómo es nuestro Dios. Debemos conocer al Señor que nos ha comprado. Debemos conocer que Él maneja las situaciones. Debemos saber qué es lo que espera Él de nosotros. Y una vez que hemos hecho esto, con la correcta cosmovisión, con la manera de ver el mundo correcta, tomar buenas decisiones, ser sabios delante de nuestro Señor. Eso es lo que debemos hacer, pero no tomar decisiones con nuestro corazón, o tomar decisiones con nuestra furia, porque no vamos a tomar buenas decisiones. Eso por una parte. También, por ejemplo, podemos mirar a ver, en otro sentido, cuál era la situación de David allí en Moab. David estaba muy bien en Moab.
La situación era ideal. Él estaba protegido, él estaba alimentado, su familia estaba bien, no había ningún problema. Y es en este momento en el que viene el sacerdote, el profeta Gad, y le dice, no, David, tú aquí no te quedas, tú te tienes que ir a otro sitio. Pero bueno, Gad, ¿pero por qué haces esto? Pero con lo bien que estaba yo. Pero es que no puede Dios molestarse un poco por mi comodidad. Pero es que, ¿sabes una cosa? La prioridad de Dios, al contrario que la mía, no está en mi comodidad. La prioridad de Dios no está en mi felicidad. No estoy diciendo que Dios no quiera que seamos felices, pero esa no es su prioridad. Él no apunta a que seamos felices. La meta máxima de Dios no es que yo esté bien y que tenga buenos amigos y que la almohada sea mullida y que tenga dinero y un buen coche y que esté todo muy bien y no tenga problemas en la vida. Dios no quiere eso para nosotros. La meta de Dios es nuestra santidad. Esa es su máxima prioridad. Eso es a lo que apunta absolutamente todo. Y a veces, para poder lograr esa santidad, tenemos que pasar por cosas que no son cómodas y que no nos hacen felices. Lo siento. Porque si solamente Dios nos diera cosas que nos hacen felices y nos hacen estar cómodos, nos estaría convirtiendo en unos niñatos malcriados. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay veces en las que las cosas que Dios nos manda que hagamos, o que no hagamos y nos gustaría hacer, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nos hace felices, no es lo que me apetece, pero sí es lo mejor para nosotros. Y sabes, si tú estás buscando tu propia felicidad por encima de todo, solo vas a lograr tu propia ruina y desdicha. Pero si obedeces a Dios, no buscando tu felicidad, sino buscando agradar a tu Señor, Él te va a dar la mayor felicidad, incluso en medio del valle más oscuro que te puedas imaginar. Amén. Porque su gozo, la felicidad, lo que Él te da, es algo que no depende siquiera de las circunstancias. De hecho, fijaos, por ejemplo, en el caso de David, él no habría tenido a este buen amigo que sería a partir de ahora, y la persona que tanto influiría en su vida y en el reino de Israel, él no habría tenido la posibilidad de salvar a Abiatar si no hubiera ido a Jaret. Eso lo que sabemos hasta ahora. Y por ejemplo, el capítulo que viene vamos a ver más cosas que David pudo hacer por obedecer a Dios y volver a la tierra de Israel. En cuanto a Gad, que le dio esta orden de parte de Dios que volviera, este profeta de Dios, que se llama Gad, vemos a Gad como un buen amigo de David. Gad era un buen amigo de David. Gad le dijo a David lo que David no quería escuchar. Eso es un buen amigo. Un buen amigo es el que te dice lo que tienes que escuchar aunque no te guste. Eso es un buen amigo. Muchas veces nos gustaría simplemente tener amigos que nos dan palmadas en la espalda y nos sonríen y nos dicen a todo que sí, y que todo está muy bien y vamos a tomar una cerveza para olvidarnos del trauma y ya está, ¿no? Tú sigue tu vida y vamos a estar bien. Eso no es un buen amigo. Un buen amigo es aquel que te dice lo que no quieres escuchar. No tiene por qué ser bruto ni borde al decírtelo, pero sí, es la persona que te dice lo que debes escuchar. Es el que te dice dónde estás tropezando, dónde tienes la mancha, en qué estás fallando, de qué manera no estás haciéndolo bien con tu esposa o con tus hijos o con lo que sea. Eso es un buen amigo. Pero sabes, para tener buenos amigos, en este sentido también, tenemos que tener un poco la piel más gruesa. No sé si te pasa a ti. A mí me molesta tremendamente que alguien me diga que no estoy haciendo algo bien. Tenemos que dejar de ofendernos. Porque, ¿sabes? Somos pecadores, pecamos, somos egoístas, no hacemos las cosas bien. Necesitamos que alguien venga y nos lo diga y necesitamos responder con humildad. Quizás no tiene razón en la cosa que nos lo dice, pero dando las gracias, con humildad y siempre examinando nuestro propio corazón. Y ya para terminar,
David estaba en un sentido creando el germen de lo que luego sería su reino, aquí en estos apátridas que le fueron a él, a la cueva de Adulam, y que luego a partir de ahora le estaban siguiendo, le veían como el líder. ¿Quiénes eran estos? Eran gente endeudada, era gente pobre, era gente rechazada de la sociedad, eran gente que no encajaba, era gente descontenta, eran en un sentido lo que sobraba de la sociedad, ¿verdad? Eso era los que vinieron a David. Pues sabes, Cristo está creando el germen de su propio reino, usando esta misma técnica. Cristo es el nuevo David, es el hijo de David. David estaba apuntando a Cristo en este momento, y Cristo es el que nos ha escogido a ti y a mí, a lo vil, a lo menospreciado, no los sabios, no los listos, no lo más, sino lo menos, lo que no vale, lo que no es. Eso es a lo que Dios ha escogido. Esos somos los que estamos aquí. Y nos ha otorgado el privilegio tremendo de poder llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él. Esto es algo maravilloso, esto es algo estupendo, pero esto es algo que tenemos que recordarlo siempre. La iglesia es un lugar de acogida. Nosotros siempre tenemos que estar con los brazos abiertos para amar a las personas que vienen. Sea quien sea como sea. Venga de donde venga, tenga el trasfondo que sea en la situación que sea. Da igual. Nosotros siempre debemos acoger a la gente que viene a esta iglesia. Y sabes, creo que este es quizá uno de los puntos en los que como iglesia, empezando por mí, estamos fracasando. Hay gente que viene a la iglesia, entra, quizá la primera vez, segunda, quizá gente que viene ya bastante tiempo, entra, se sienta, está en el culto, se va y nadie le dice nada. Y no quiero que ese sea el caso. Tú y yo estamos en la obligación de saludar, de dar la bienvenida, de hacer que se sientan acogidos, amados y en casa a cada una de las personas que entren por esa puerta, aunque no sean parte de tu grupo, aunque no pienses que no tienes nada en común con esa persona. Ámalos. Haz que se sientan cómodos y a gusto en esta iglesia. Queremos ser unos brazos abiertos, los brazos abiertos de nuestro Señor, que si viene alguien en la situación que venga, quizá es alguien que viene muy pequeño, que viene con muchos problemas y que viene sin dinero y que viene sin nada, vamos a amarlos. Quizá es alguien que pensemos que está muy alto para nosotros y pensamos que es alguien que viene con mucho dinero y vamos a amarlos. Vamos a hacer que se sientan cómodos, que se sientan a gusto. Ellos no sé cómo vendrán, pero sí sé que necesitan a Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Vamos a amarlos, vamos a recibirlos, vamos a acogerlos de la misma manera que nosotros hemos sido acogidos y recibidos y amados en el reino de nuestro Padre. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por la bendición que tú nos has dado de poder formar parte de este reino de los apátridas, de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos escogido. Gracias por haberme escogido a mí, Señor, que no lo merezco para absolutamente nada. Pero tú eres un Dios generoso, eres un Dios bueno, Señor. Ayúdanos a tener este mismo sentimiento hacia las personas que vienen. Ayúdanos a buscar la santidad. Ayúdanos a dejar de lado nuestra comodidad o lo que nos apetece o lo que pensamos que nos va a hacer felices. Ayúdanos a mí y a cada uno de mis hermanos aquí a buscar a Cristo, a buscar obedecerle, a buscar seguirle, a ser como Él para este mundo, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y que nunca han tomado una decisión personal, una decisión consciente, una decisión trascendente en sus vidas, como la de aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, como su sustituto, como el que ha pagado la pena que ellos tienen que pagar, Señor. Te pido que tú rompas sus defensas por medio de tu Espíritu Santo y que los hagas caer rendidos ante el gran Rey, el gran Salvador y el gran Señor, a quien seguir que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.